Sí, Inicio, listo, inicié la grabación. Ahí dale. vamos. Bueno, vamos a hablar sobre HTML y CSS, Bien, sobre las características y si pertenece a algún paradigma, sus ventajas y desventajas. Bueno, HTML no es considerado un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje que permite estructurar el contenido de una página web. Dicho eso, no pertenece a ningún paradigma. bien, Lo mismo se puede decir de CSS. Bueno, que le permite a los diseñadores web contar con las herramientas avanzadas de diseño y presentación optimizado, la manera en que lucen, es decir, que el navegador las presenta, pero tampoco es un lenguaje de programación. Y algunas características principales de HTML, bueno, primero sus siglas significan el lenguaje de marcado de hipertexto. bien, Hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Nos permite indicar la estructura de nuestro documento mediante etiquetas. Este lenguaje nos ofrece una gran adaptabilidad, una estructuración lógica y es fácil de interpretar, tanto como para humanos como para máquinas. A lo largo de diferentes versiones se fue incorporando y suprimiendo diversas características con el fin de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de las páginas. Es compatible con distintos navegadores y plataformas, como por ejemplo PC, portátil, de escritorio y teléfonos inteligentes. Bueno, es decir, que es multiplataforma. Eso significa que puede ser utilizado tanto en cualquier navegador con cualquier sistema operativo, como Windows, Linux, Unix y entre otros. Bueno, no hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Cada elemento HTML consta de una etiqueta de comienzo, un bloque de texto y una etiqueta de fin. Es dinámico, es fácilmente editable, flexibilidad. Permite agregar elementos multimedia, como imágenes, video, audios, en el contenido de la página web. También es compatible con el uso de enlaces. Bueno, ahora las características de CSS. Bueno, sus siglas significa estilo de cascada, es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado, escrito en un lenguaje de marcado, es muy usado para establecer el diseño visual de un documento web. Interfaces de usuario escrita en HTML. La cascada es una característica CSS que permite múltiples estilos para un documento y determinar cuál de ellos será aplicada. CSS está diseñado principalmente para marcar la separación de contenido del documento y la forma de presentación de este. Características tales como las capas, los colores, las fuentes. Esta separación busca mejorar la accesibilidad del documento, proveer más flexibilidad y control en su presentación y permitir que varios documentos HTML compartan un mismo estilo usando una sola hoja de estilos separada por un archivo CSS. Bueno, las ventajas de HTML y CSS. Si bien ya dijimos que ni HTML ni CSS es un lenguaje de programación, vamos a referirnos a las ventajas de su utilización. Tanto HTML como CSS tienen una sintaxis sencilla, capaz de ser comprendida fácilmente por los humanos y por ese y otros motivos son de estándar internacional para el desarrollo de estructuración y diseño de páginas web. Bueno, después la W3C, que es la World Wide Web Consorcio,
que es el que se encarga de su actualización y mantenimiento. Bueno, desventaja, realmente no tiene muchas desventajas porque, como dije anteriormente, es sencillo de utilizar. Una de las pocas que encontré de HTML es el manejo limitado de multimedia. Aunque HTML permite incrustar o agregar contenido multimedia, como dije, imágenes, audios y video, es posible que no ofrezca el mismo nivel de control. Y bueno, desventaja de CSS, el parecido. No tiene ese control preciso sobre el diseño. En ciertas limitaciones, en términos de control absoluto sobre el posicionamiento y el diseño de elementos, por lo cual es necesario recurrir a soluciones adicionales, como por ejemplo el uso de JavaScript, porque a veces la imagen no se ve bien, entonces para poder hacer que la visualización sea mejor, se usa estas ayudas adicionales, como JavaScript, y después hay un nombre que no lo puedo pronunciar, pero capaz que ¿Cuál? la profe me ayuda. Framework, CSS. El framework, claro. Sí, ya lo nombraron los compañeros No sé si lo dije anteriormente. bien. El Ah, framework, sí, sí, ahí sí. está. Un dato que Ujú. quiero agregar a esto que vos estás diciendo, si bien como nombraste HTML y CSS no son lenguajes de programación, sí lenguajes de programación los utilizan, ¿no? Los llaman, los pueden utilizar. Claro. Y esto que vos decía, como desventaja, lo que puede llegar a suceder es que los navegadores, dependiendo la versión, ¿sí? No tengan esa compatibilidad, por ejemplo, no sé, en un Internet Explorer 8 a un Y Internet no se vea Explorer bien. 10, ¿sí? Ahí se puede llegar a ver ciertas Ujú. diferencias, ¿sí? En la visualización, ¿no? En lo que estamos viendo. Sí, o se ve más bien. Sí, sí, profe, sí. Bien, muy bien, Roxana. Bueno, ahora continúa María. Gracias, Bien, profe. Bueno, gracias. bueno, yo voy a hablar ahora sobre los propósitos específicos. Tanto HTML como CSS tienen un fin específico que es diseñar, estructurar y desarrollar páginas web. Pero vayámonos un poco más atrás a la historia de cada uno de estos lenguajes eh, para retomar los propósitos iniciales con el cual se crearon, ¿sí? Eh, HTML se creó con un propósito o con un objetivo, ¿sí? De medio de divulgación de información, en el cual contenía texto y algunas imágenes. En ese entonces, los científicos utilizaban y le daba la posibilidad de divulgar su información a sus colegas que podían realizar consultas fácilmente. HTML no se pensó que llegaría a utilizarse como una área de ocio y de consultas de carácter multimedia. Sin embargo, con el pasar del tiempo y las mejoras que hubieron en ese entonces, bueno, con el tiempo, se incorporaron modificaciones para las mejoras, permitiendo mostrar archivos de forma estructurada, permitió incluir imágenes, gráficos, sonido, videos, todo archivo de tipo multimedia, ¿sí? Bueno, como estamos viendo ahora, las versiones de HTML que comenzaron, que bueno, comenzó con la HTML 1.0, que fue creada bueno, en 1991 por Tim Berners, con un inicio de 18 elementos, en los cuales 13 se siguen conservando, y fue una variante del lenguaje de marcado general estándar de SGML. Posee un conjunto limitado de etiquetas, ¿sí? Como fue la primera versión que se creó, ¿no? El propósito, como ya dijimos, de esta versión fue específico y local, que era la necesidad de compartir información entre comunidades científicas, que bueno, acá aparece lo que es la Organización Europea de Investigaciones Nucleares. Sí, sí. Después tenemos la versión 2.0, que fue una versión un poco más desarrollada y que se fue adaptando a la forma que crece Internet, ¿sí? Y acá se incluyeron mejoras en la estructura de los documentos y también en la inclusión de formularios. En la versión 3.0, que fue creada en 1995, y sus actualizaciones, la 3.1 y la 3.2, fueron un gran éxito en los navegadores de Netscape y Mosaic,
que bueno, ahora lo vemos en imágenes. Acá lo que se introdujo fueron elementos como tablas y la posibilidad de agregar estilo a los textos, ¿sí? La versión 4.0 aparece en 1994 y que fue una recomendación que fue recomendada por las W3C. Y su última versión, que fue la 4.1, que fue en febrero 2001. Acá se resalta la separación del contenido y el estilo y la incorporación de elementos semánticos y la mejora en la accesibilidad. En la versión 5.0, que fue una versión creada en el 2006, y en el 2014 alcanzó su gran última actualización, ¿sí? Y ya en el 2021 salió la versión 5.3. Esta versión actual y más avanzada incorporó numerosos mejoras como la semántica, ¿sí? La inclusión de etiquetas para la multimedia y la compatibilidad con dispositivos móviles. En cambio, CS, bueno, también tiene 3 versiones o niveles, ¿sí? Que es las CS, perdón. El propósito principal es marcar la separación del contenido de los elementos y la forma de la presentación, características tales como las capas, los colores, las fuentes, ¿sí? Estas separaciones lo que buscaba es mejorar la accesibilidad al documento y proveer la flexibilidad y el control de las características de presentación. CSS fue creada gracias a 2 propuestas que hubo en ese momento de lenguaje de hoja de estilo, que una fue CHSS, que es Cadaxin HTML Style Sheet, y SSP, que es Street Based Style Sheet Proposal, bueno, los cuales se unieron y salió lo que es CSS. Bueno, como estamos viendo ahora también, CSS que dije anteriormente posee tres versiones. La primera versión salió en 1996, fue publicada por la W3C, recomendada oficialmente, ¿no? Y en 1994 se separó lo que es los grupos de trabajo de HTML, el grupo de trabajo de DOM y el grupo de trabajo de CS. Acá las funcionalidades que hubo en esta versión fue las propiedades de las fuentes, el tipo, el tamaño, el color del texto, los fondos, los bordes, atributos de texto como los espacios, las palabras, las letras, las líneas, alineaciones de texto, de texto, imágenes, tablas, propiedades de caja como el margen, los bordes, y las propiedades de identificación y presentación. En la versión 2, que es la versión mejorada, ¿sí? Y en la cual CSS 2.1 fue una versión mejorada de la versión 2, ¿sí? Y fue una versión recomendada por las W3C. Acá, ya con las versiones anteriormente nombradas, aparecieron o se sumaron nuevas funciones, como ser el media type, el soporte de hoja de estilo auditivas, y las funciones propias de las capas, como las posiciones relativas, absolutas y fijas, y también los niveles. Te hago una Después, consulta, María. ¿A María o al grupo? ¿Sí? Ahí ustedes nombraron la W3C del año sí, ahora yo 97. ¿Lo vas a nombrar qué es sí, y demás? Bien, sí, bien, bien, bien. la próxima. Sí, me olvidé decirle que ya después lo nombro. Después entramos a la que es la versión 3 o nivel 3, que fue publicada en el 2011. ¿Sí? Esta versión es la que está hoy en día vigente, ¿sí?
contiene especificaciones mejoradas o más complejas, por lo cual lo que hizo que desplazara las versiones anteriores, ¿sí? Acá aparece la división del... acá está dividida lo que es varios documentos separados que se llaman módulos, ¿sí? Y en esta versión, alrededor de los 50 módulos que se crearon, 3 de ellos fueron recomendados por las W3C, que es los selectores, los espacios de nombres y color. Y también entre ellas, algunas que todavía no fueron recomendadas, pero las consultas de medio y diseño multimedia. Pasamos a lo que, ¿quién usa HTML y CSS? Generalmente la mayoría de empresas o personas que desarrollan páginas web utilizan HTML y CS, ¿sí? Acá lo que... Ay, perdón, justo aquí ya sale. Perdón. Acá lo que podemos resaltar es que HTML y CS fueron desarrolladas, son soportadas y actualizadas por el consorcio de la W3C. Bueno, que vamos a ver ahora, ¿sí? La W3C significa World Wide Web Consortium, ¿sí? Fue creada el 1 de octubre de 1994 por Tim Berners-Lee en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que actualmente es la sede central. Es una comunidad internacional que desarrolla estándares web con la misión de guiar a lo que es la web hacia la máxima potencia. Algunos ejemplos de quienes utilizan, que busqué yo por lo menos un ejemplo para dar ahora, de una empresa internacional que es Turing, que es una empresa que realiza trabajos en HTML y CS y busca empleados para trabajar. Después, empresas que trabajaron con Turing, que fue Pepsi, Dell, Reddit, Volvo, Disney, ¿sí? Como ya dije, hoy en día la mayoría de las páginas están hechas en HTML y CS y también, como dijo mi compañera, también usan JavaScript, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es la sintaxis, ¿sí? La sintaxis es un lenguaje, la sintaxis de un lenguaje es un conjunto de reglas que definen la secuencia correcta de los elementos de un lenguaje de programación. Pero como ya lo dijo mi compañera, HTML no es un lenguaje de programación, ¿sí? Sino es un lenguaje de marcas. Acá también existe una serie de reglas que hay que tener en cuenta, más que nada para el orden, ¿sí?, del documento. Y generalmente HTML usa sintaxis inspirada a lo que son las normas SGML. Pasamos. Bueno, como ya dije, se basa en sintaxis de un elemento al que llamamos marca, tag o simplemente etiquetas. HTML simboliza las etiquetas con, si se puede ver acá, con el símbolo de menor y mayor. Adentro posee el nombre de la etiqueta, ¿sí? Y esto se divide en dos, en etiqueta de apertura o de inicio y una etiqueta de cierre, que como vamos a ver acá, la diferencia es que tiene una barra invertida para cerrar lo que es la etiqueta o el elemento, ¿sí? En medio de eso posee un contenido, ¿sí? En este caso, como vemos, la etiqueta que es P, que es párrafo, ¿sí? Es el contenido del texto que se va a visualizar, ¿sí? Y acá se cierra el fin del texto. Acá vemos un atributo, ¿sí? Que el atributo son palabras especiales utilizadas dentro de lo que es la etiqueta de apertura, como estamos viendo acá, porque en el fin no se pone,
Y lo que hace esto es controlar el comportamiento del elemento, ¿sí? De todo el código. Bueno, que vendría a ser esto todo el elemento. También HTML lo que posee es una estructura, ¿sí? En donde tiene hacia el inicio y el fin, es la palabra HTML, generalmente se coloca. Posee, bueno, también se dice que la estructura así se asemeja a lo que es el cuerpo humano, ya que posee o toma nombres de algunas partes, ¿sí? Acá, por ejemplo, tiene la etiqueta de cabecera o de cabeza, el cuerpo, y dentro del cuerpo se pone lo que es el programa en sí o lo que se va a codificar, ¿sí? Tenemos acá, como vimos anteriormente, el inicio de una etiqueta P. Sí o sí, lo que nosotros queremos mostrar se tiene que poner en medio de las etiquetas de inicio y de cierre, porque si lo ponemos antes o después, eso no se va a visualizar en lo que es las páginas. No lleva coma ni punto y coma, por ejemplo, ¿no? Eso lo lleva, pero lo lleva en lo que son las, lo que son las entidades. No sé si tienen algún ejemplo después de código, no sé si buscaron. No. Sí, ¿Sí? sí, Bueno, nosotros hacemos al final un ejemplo. dale. Bueno, algunas etiquetas básicas de HTML, bueno, ya ahí se visualiza, ¿sí? Salto de línea, ¿sí? Bueno, el que estuvimos viendo es el de párrafo. Y otras etiquetas también de formato, por ejemplo, la B, que es negrita, subíndice, ¿sí? Strong es negrita o no. Así es como. Strong es Sí, creo, para la negrita, vamos a decirlo así. sí. Y bueno, pasando todos estos editores de HTML, tenemos Visual Studio Code, ¿sí? Atom, Sublime Text, Bracket, Notepad, Cómodo Edit, Bit, que la mayoría de estos editores de código, son de código abierto y son gratuitos. Ujú. Se pueden instalar en cualquier sistema operativo también. Bueno, de ahí ya sigue mi compañero Emanuel. Bueno, muy bien. Bueno, hola, profe. Se Hola. escucha bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, yo voy a conversar un poco sobre lo que es las ventajas del uso de CSS y también sobre la sintaxis. Y para empezar, me gustaría retomar un poco con dos puntos importantes que nombraron Roxana y María, que son, por un lado, de qué se trata CSS, que es, por sus siglas en inglés, hojas de estilos en cascada, y por otro lado, cuál es el fin y propósito del desarrollo y el uso de CSS, que no es otra cosa que permitir separar el contenido estructurado en HTML, o sea, podríamos decir el contenido puro de una página web, de lo que es la parte presentacional, o sea, la apariencia, lo que el usuario de una página de internet ve y cómo lo ve. Y bueno, y ese es el fin y el propósito, a fin de cuentas, es el mayor hito que cumplió CSS, porque dio un innumerable, un sinfín de ventajas, entre las cuales probablemente la más importante es que al permitir separar el contenido estructurado en HTML de todo lo que es los estilos, o sea, la apariencia, lo que logra es, por un lado, hacer el código HTML mucho más sencillo y evita repetirlo, porque cada uno de los estilos, de cada uno de los elementos, en vez de tener que hacerlos como antes de la aparición o el desarrollo de CSS, uno a uno,
en cada uno de los documentos HTML, ahora directamente se hace, o se puede hacer, si el desarrollador así lo hace, en una hoja de estilos que por lo general se almacena externa al documento HTML en un archivo .css, extensión .css, y se la importa en el documento HTML a través de un link ref, que eso lo vamos a ver más adelante, al final cuando veamos algunos ejemplos, pero aprovecho para nombrarlo. Y de ese modo, en esa hoja de estilos se puede definir los valores de las propiedades de los estilos para cada uno de los elementos en una sola oportunidad y en una sola hoja. Y esa hoja se la puede importar y por ende compartir esos estilos con cada una de las páginas que conforman el sitio, porque antes de CSS, y hoy por supuesto que también, la enorme mayoría de los sitios web no tienen una sola página web, sino que suelen tener por lo menos 2 o 3, por lo general una principal, que se le suele llamar index o main, un nosotros, o que se le suele llamar as o about, y un contacto, contact, y a la antigua, digamos, antes de la aparición de CSS, lo que había que hacer es cada uno de los elementos definir sus valores de estilo en el código HTML todas las veces que aparezcan, y eso mismo replicarlo también en cada una de las páginas web que conforman el sitio. Si pusiéramos 3, bueno, serían cada una de las 3 o más si las hay. Hoy por hoy, eso con CSS probablemente es la mayor ventaja que trae. Ya no hace falta, sino que al contrario, una sola hoja de estilos permite compartir los valores de las propiedades de estilos en cada una de las páginas que conforman el sitio. Y todo esto con una sintaxis muy simple, porque las palabras claves que utiliza para especificar los nombres de las propiedades los hace muy amigables, obviamente con cierto conocimiento del inglés, pero por ejemplo, para hablar de la propiedad de color, la palabra que se utiliza es color. Para hablar de la propiedad de la fuente, font. Para el tamaño de la fuente, font size. Y así, por supuesto que hay un montón, pero en su enorme mayoría son pero muy intuitivas, digamos. Y algo clave que usa CSS en su sintaxis para poder definir a qué elementos aplica la regla es son los selectores. Los selectores en CSS son fundamentales porque son los elementos que vienen a ser las veces del sujeto del selector. Es lo que le permite al navegador decir, bueno, para estos elementos como un párrafo, como una sección article, como un div, como un span, decir, bueno, en CSS el selector dice que les tengo que aplicar estas propiedades de estilo. O sea que es un patrón de elementos que indican al navegador qué estilo le tiene que aplicar, qué regla de estilo le tiene que aplicar al elemento en sí o al conjunto de elementos de que se trate. Y en ese sentido hay fundamentalmente 4 tipos de selectores. El primero es probablemente el de mayor importancia o el de mayor uso, que son los de tipo, los de clase y los de ID. Los de tipo son digamos, los básicos de HTML, que la mayoría vienen desde que HTML se desarrolló en la década del 90, como los header o como los subheaders, o sea, los títulos, los subtítulos. Y después, por otro lado, tenemos a los de clase y a los de ID, que tienen un funcionamiento parecido, que son le permiten al desarrollador definirlos, es el desarrollador quien puede definirlos, y que en su sintaxis también lo vamos a ver al final. Los de clase se definen empezando con un punto, el atributo de clase, como lo mostraba María antes, se define empezando por un punto, y el de ID empezando por un numeral. Y vale la pena destacar que los de clase y los de ID son sensibles a mayúsculas y minúsculas porque permiten introducirlas y permiten introducir también símbolos y números. Después, por otro lado, entre los tipos de selectores tenemos los de atributo. Uno de los atributos precisamente son los de clase, y hay otros.
finalmente, finalmente no, pero el tercero más importante son dos, son las pseudoclases y los pseudoelementos. Que las pseudoclases lo que permiten es definir mediante el selector los estados o las propiedades de estilo que van a tomar ciertos elementos cuando cambian el estado, como por ejemplo, qué color va a tomar un link, un texto que tiene un enlace cuando se pasa sobre el puntero del mouse. Y con los pseudoelementos pasa algo parecido, pero lo que sucede es que le permite definir al selector una parte determinada, no todo, sino una parte específica y determinada de un elemento puntual, como por ejemplo la primera línea de un párrafo. Y por último, el último tipo de selector es el que implica una combinación y que por lo general se usa para los elementos hijos de un elemento padre. Bueno, todas estas reglas CSS se declaran mediante precisamente una declaración o un bloque de declaraciones. La declaración no es otra cosa que la regla en sí misma que va a decirle al navegador: cuando tengas que renderizar este elemento, renderizalo con esta visualización, con esta apariencia, y está conformada por el nombre del elemento y entre llaves la propiedad, como por ejemplo, podemos decir como nombre del elemento H1, entre llaves, el par, propiedad, y separado por 2 puntos, luego el valor que se le asigna a esa propiedad de estilo. Por ejemplo, color, 2 puntos, red. Eso va a significar que el H1, o sea, el título, va a tener una propiedad de color, de fuente, rojo. Y esas declaraciones también se pueden hacer en lista. ¿Eso qué significa? Asignar varias propiedades dentro de un mismo bloque, digamos, de instrucciones, en la misma declaración, separando cada uno de los pares propiedad-valor, con punto y coma. Y preferentemente línea abajo. Bueno, y en ese sentido, algo que me parece que me comí en cuanto a lo que es una de las ventajas, una de las características de CSS, es que si bien CSS apunta a que la hoja de estilos esté separada del documento HTML e importada en él, pero también se pueden declarar reglas CSS dentro del documento HTML utilizando la etiqueta style, que bueno, permite un poco más de flexibilidad, y la etiqueta style, cuando a fin de cuentas la regla se vuelca en el documento HTML, la regla CSS, es de mayor importancia que una regla común de hoja de estilo externa, digamos. Bueno, por otro lado, es importante hablar del concepto de cascada. Dijimos al principio que CSS es hojas de estilo en cascada. Y el sistema de cascada es clave para entender cómo puede ser que en una hoja externa al documento HTML se puedan definir la apariencia de distintos elementos del código, y que aún si se duplicaran las reglas para uno o más elementos, ¿cuál es la regla que aplica según el caso? Y ahí es donde tenemos que tomar, por un lado, la explicación sencilla del método del sistema de cascada es que lo último sobrescribe a lo anterior. Es decir, que si dos elementos tienen dos reglas con propiedades de valor, con valores de propiedad, perdón, distintas, la que aplica es la última que aparece. Pero en realidad esto es una visión simplista, y lo cierto es que hay bastante más que eso. Podríamos llamarlo excepciones, que en realidad no las son, porque CSS en ese sentido es completamente previsible. Uno de los criterios a tomar es el del orden de aparición, o sea, el del sistema de cascada, digamos, puro y duro. Pero esto en realidad se da en los casos en que no intervenga ni una mayor especificidad ni una mayor importancia al momento de hablar del selector puntual. Cuando hablamos de especificidad, lo que queremos decir es que un selector puede ser más específico de otro para nombrar a un elemento dado. Por ejemplo, podemos tomar
un párrafo, el selector de un párrafo P, que distinguido solo por P, no es otra cosa que un selector de tipo. El tipo es el párrafo. En cambio, tomamos al selector de párrafos y si a algunos de ellos se les asignó el atributo, algún atributo de clase, cuando nosotros dentro de un código, dentro de un código de reglas CSS definamos ese selector de clase, aunque más adelante aparezca un selector de párrafo solo, estableciendo un valor de propiedad distinto, ahí el que va a imperar es el anterior. O sea, ahí es donde la regla de la cascada no entra, o sea, de que el último que aparece es el que aplica, no entra en juego, sino que por ser el selector de clase de mayor especificidad que el de orden, que el de orden de aparición, la que aplica es la de especificidad. Y algo parecido, o igual en realidad, sucede cuando se trata de un selector al que se le asignó una propiedad de importancia. ¿Qué es una propiedad de importancia? El código de reglas CSS permite que al desarrollar la propiedad de un selector, el desarrollador o incluso también el usuario, que es algo que vamos a nombrar al final, pueda declarar a ese selector con una propiedad de importante, que se tipea con un signo de exclamación cerrado y luego la palabra important. Y en el orden de prelación, todo aquello que haya sido declarado con propiedad importante es lo que aplica siempre, independientemente de que haya un selector de mayor especificidad o un selector que aparezca a posteriori. ¿Sí? Emanuel, Cambiando los valores de la no te propiedad. quiero Sí. cortar, pero podemos ir cerrando la ¿Cierro? idea. Sí, no sé si Sí, tenés profe, algo con perfecto. algún Igual ejemplo. estaba... eso lo vamos a ver al final, profe. Los ejemplos los dejamos para el final. Bueno, Lo último que quisiera decir es que las prioridades también se definen en cuanto a la prioridad en las hojas de usuario, en las hojas de autor y las del navegador, siendo que lo más importante es lo que el usuario quiera, lo que el usuario quiere importar, por si el usuario en una de esas no está cómodo con un título de color rojo, puede cambiar, puede importar otra hoja de estilos y será la propia la que defina las reglas a aplicar. Luego vienen las hojas del autor, o sea, el desarrollador de la página web, y finalmente las predeterminadas por el navegador. Y eso sería todo. Y le doy la palabra a Juan. bueno, muy Bien. bien. Nosotros, ahora me toca hablar del uso de la memoria virtual o el garbage, el colector. Estos dos lenguajes no tienen relación con la memoria virtual ni con el recolector de basura que sería el garbage. O sea que no es propiamente estos lenguajes la administración de estos recursos, sino que se encarga el navegador mediante el lenguaje de JavaScript que están estrechamente relacionados entre estos tres. Pasamos a variables locales o globales. Tanto en HTML como en CSS, las variables se limitan a su respectivo ámbito de declaración y no se pueden compartir entre archivos o secciones de código. Por ejemplo, las variables CSS3 se declaran utilizando propiedad, como está ahí el ejemplo, nombre, variable, y se utilizan como la función var, nombre, variable. Estas variables son similares a las variables en programación, pero su alcance es limitado al ámbito donde se declaran. Pueden ser locales o globales, en función de donde se declaren. Ahí en root, color primario, la variable global, que se está viendo ahí en pantalla, body, background, color bar, color primario, como variable global, y la de header, que también es variable global. En este ejemplo,
el color primario se declara globalmente en root, lo que hace que sea accesible en todo el documento. Por otro lado, el color fondo se declara localmente en la clase header, por lo que se hace disponible dentro de ese contexto. En cuanto a la sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, cambiamos la diapo. En HTML la sensibilidad de mayúsculas y minúsculas varía según el contexto. La mayoría de las etiquetas y atributos HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que puede escribirlos en mayúsculas o minúsculas o una combinación de ambas, o aún así serán interpretadas de la misma manera. Por ejemplo, las siguientes declaraciones son equivalentes, las que se están viendo ahí en pantalla. Sin embargo, no es importante tener en cuenta en el contenido dentro de las etiquetas como el texto dentro de un párrafo, que se delimita con la P y los símbolos de mayor y menor, o el valor de algunos atributos. Puede ser sensible a mayúsculas y minúsculas según el contexto. Por ejemplo, como estamos viendo ahí al lado, donde dice, sin embargo, es importante tener en cuenta. En este caso, la etiqueta EM indica texto enfatizado y su contenido texto debe escribirse minúsculas según la especificación del HTML. En CSS, la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, cambiamos la diapo. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Podés escribirlos en cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas y serán interpretados de la misma manera. Por ejemplo, body background color, font size 16px, los nombres de propiedad background color y font size se interpretan correctamente, independientemente de la combinación de mayúsculas y minúsculas. En el segundo punto sería nombres de selectores. Los nombres de CSS son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Esto significa que mi clase y mi clase, como se muestra ahí, se consideran diferentes. En este caso, el estilo se aplicará dependiendo de la clase que se utilice en HTML. Por último, en las URLs y rutas a archivos en CSS son sensibles a mayúsculas y minúsculas en algunos sistemas de archivos. Por ejemplo, si estás en un navegador que distingue entre mayúsculas y minúsculas, como muchos los servidores basados en Unix, pueden referenciar a archivos diferentes. Ahí le doy paso, ahí terminé lo que sería mi parte. Bien. Le doy paso a... Sí, o yo. A Kevin. Bueno, como se dijo antes, para programar el código HTML o CSS utilizamos IDEs, que serían un entorno de desarrollo integrado que nos facilitan la programación de las páginas web, que como dieron ejemplo antes, serían usar Visual Studio Code, Notepad++ como ejemplos. Siguiente. Como se dijo antes, no es un programa que se utiliza para realizar códigos. Se destina el HTML y CSS, están destinados para el desarrollo de páginas web,
y en consecuencia no utilizan funciones. Ujú. Siguiente diapo. Como ya mencioné antes, las etiquetas que se utilizan en HTML son más de 100 etiquetas, pero mayormente no se utilizan todas y las más comunes que se utilizan serían 20. En CSS se utilizan, llaman a las etiquetas que se utilizan en HTML para su modificación. Siguiente etiqueta, diapositiva. Como se dijo antes, el desarrollo de HTML y CSS son para uso principal para el desarrollo web. Entonces no utilizamos funciones de matemáticas para el desarrollo web. Siguiente diapo. Tampoco utilizamos operadores lógicos en HTML y en CSS se podría decir que se puede usar pseudoclases. Como un ejemplo sería utilizar una etiqueta hover, que sería como sería que cuando pasas el cursor del mouse sobre un elemento de HTML, se cambia de color. Siguiente diapo. Eso vendrían a ser los estados que se le dice. Claro. Bueno, no utiliza Operador, operadores racionales, ¿qué más? no utiliza. Siguiente. El tiempo de ejecución no tiene. Se realiza directamente e interpreta el navegador. Creo que es más Cuando, fácil, perdón, Kevin, decirme, no utiliza operadores, no utiliza tiempo de ejecución, porque si vamos a ir nombrando cada uno directamente, si no utiliza, no hace falta nombrarlos, ¿sí? De lo que sí, tenemos acá, ¿qué es lo importante? Que sí, vamos a eso. Es como la otra vez cuando yo les dije, no me nombren todas las desventajas, porque no es la idea, sino lo positivo que tenga. ¿Qué más tenemos? bueno, el tiempo de ejecución no tiene. No tiene, ¿qué más? Próxima. Es interpre- Ay, perdón. tampoco el tiempo de compilación. Bien, ¿qué Ya más? como se dijo antes. Porque ya están pasados en tiempo, por eso los apuro también. ¿Qué más? Y ya terminé ahí y te quería mostrar cómo sería un ejemplo de la Bueno, programación dale. de HTML. Ahí dejo de compartir. Bueno, Compartí, Kevin. Ahí comparto. la mayoría de los grupos era 30 minutos, por eso les digo, como para que no nos pasemos tanto. ¿Sí? A ver. Se estaría compartiendo, Ahí se viendo. ve. Sí. Si no quería mostrar cómo sería un archivo HTML, el doctype especificaría la versión en la que estoy trabajando. En este caso sería un HTML5. Eso ya cuando lo abrís, ya lo muestra directamente. ¿O no? ¿O lo tenés que escribir? No, en este caso Visual Studio Code para armar un archivo HTML. Tiene el atajo para que te cree ya directamente para ir codificando. Ujú, bien, perfecto. Bueno, siguiendo con el ejemplo, tengo la etiqueta HTML que embarga todo, que sería estoy definiendo el tipo de documento. La etiqueta head se anida todo lo que sería toda la información que contiene la página web, que no se visualiza al usuario, sino lo que lee, lo que interpreta el navegador. Siguiendo la etiqueta body, sería todo el contenido que va a tener la página web,
que es la que se va a visualizar al usuario, en la cual se divide en varias secciones, que sería la parte de header, que sería el título, el encabezado, el título principal, una sección de texto, donde va la información, una sección de imágenes, la cual está viendo una ruta, la cual utilizo la etiqueta image para buscar la ruta donde está la imagen, una sección de video, que utiliza una etiqueta inframe, que sería traer, visualizar contenido de otra página para que se visualice en la mía. En este caso, utilizo inframe para que se visualice un video de YouTube en mi página web. Ujú. La sección de formularios, utilizo los H's, que serían darle el tipo de tamaño del texto. Que visualice un párrafo, la etiqueta form, que sería un formulario, y tengo anidado un label y un input, que sería una etiqueta de control para que el usuario sepa qué tiene que ingresar. Bien. Bueno, ¿Y los colores que aparecen, por qué aparecen? En las letras, ¿no? Obviamente. Ahora voy. Para hacer comentarios se utilizan esta etiqueta menor, exclamación y 2 guiones para comenzar, y para terminar 2 guiones y mayor. Para darle estilo, como se dijo antes, HTML sería como una estructura que será la página, no da estilo, para eso utilizamos CSS, y para darle para que se relacione el HTML con CSS, utilizamos la etiqueta link, la cual le especifico la ruta donde va a estar el documento CSS, que va a modificar el archivo HTML. En este caso tengo acá lo que se modifica el HTML, la parte de body, que le estoy dando la alineación del texto, que en este caso que está centrado, el contenido que esté centrado, darle el tipo de letra, darle los colores que va a tener y darle un fondo. Y bueno, con las distintas etiquetas, como se dijo antes, una clase ID para seleccionarlo solamente esto, un identificador único que solo modificar esta etiqueta. Se selecciona con un numeral. También se dijo anteriormente que cuando modificamos un elemento, se toma el elemento final con el que se está modificando. Eso sería todo. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué las palabras aparecen en diferentes colores? Esto sería Le pregunto al grupo si quieren, ¿eh? ¿Por qué aparece body en color azul? ¿Por qué aparece en rojo el URL donde está la imagen? ¿Por qué aparecen esos colores? Santi, ¿lo explicás vos o lo explico? si querés explicarlo. Lo explico yo. No, eso, profe, es porque en el editor que está utilizando Santi ahí, que está mostrando, él tiene instalada la extensión para HTML, que como las extensiones para cualquier lenguaje de programación, lo que hacen es a ciertos elementos del contenido le asignan distintos colores para facilitar la visualización del código. Bien, las palabras ¿A eso se privadas refiere también. usted? Las palabras reservadas, claro. ¿A eso se Exacto. refería? Ahí eso vamos. Ok. Sí, Ok. sí. No todos los lenguajes definen esto de la misma forma, por eso lo remarcábamos, ¿sí? Hay algunos lenguajes que no, que todo el texto aparece en un único color y no hacen esa inferencia entre un tipo de palabra y otra, vamos a decirlo así. Por eso Es es verdad, importante, incluso, no es que seleccionamos y le pusimos azul a algo, sino que a medida que vamos escribiendo, toma y reconoce que esa palabra es una palabra reservada y la identifica con un color, ¿sí?
Correcto, Como correcto. poco. Incluso, profe, por ahí Sí, tensiones personalizadas los muestran con otros colores, inclusive a los mismos claro, elementos. exacto. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, hasta